Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesores. En este video vamos a explicar de una manera concreta y sencilla cómo elaborar una rúbrica. Es muy importante que trabajemos correctamente las rúbricas porque si lo hacemos vamos a darnos cuenta que nos va a brindar una gran cantidad de ventajas y eso va a beneficiar tanto nuestra práctica como docentes y lo más importante, va a beneficiar el desarrollo de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Hay que recordar que todo lo que hagamos, desde que planificamos hasta que ejecutamos una planificación anual, una unidad de aprendizaje, un módulo o una sesión de aprendizaje, todo debe estar orientado según la directiva 025 en base a que nuestros estudiantes logren sus aprendizajes. Muy bien, entonces vamos a desarrollar en este video una pregunta fundamental. En primer lugar debemos tener en claro qué es una rúbrica. Para empezar, una rúbrica es un instrumento que nos va a permitir recoger información, ¿ya? Y como podemos ver aquí, es un instrumento de evaluación que va a estar basado en tres elementos fundamentales. El primer elemento fundamental son los criterios. Toda rúbrica va a tener criterios que va a recoger o determinar exactamente qué es lo que vamos a evaluar. El segundo elemento que debe tener toda rúbrica son los descriptores. ¿Ya? Los descriptores. Estos descriptores van a estar ya definidos previamente y van a permitir que valoremos cuánto han desarrollado los estudiantes respecto de los aprendizajes que habíamos planificado para una sesión, módulo o unidad de aprendizaje. El tercer elemento que debe tener una rúbrica son las escalas, ya sean escalas cuantitativas, es decir, números, como en el enfoque anterior, que era una escala vigesimal de 0 a 20, o ya sean las escalas cualitativas. Para el caso de las escalas, con el enfoque de la evaluación formativa, nuestras escalas van a estar ya definidas. ¿Cuáles son esas escalas? Son 4. La primera es la letra C, la segunda es la B, la tercera es la A y la cuarta escala sería el AD. ¿Ya? Entonces, debe quedar en claro, muy en claro y muy concreto que la rúbrica va a tener criterios, va a tener descriptores y va a tener escalas. ¿Qué vamos a indicar en los criterios? En los criterios lo que vamos a indicar van a ser las capacidades, ¿ya? Las capacidades de cada competencia que vamos a desarrollar. Dentro de los descriptores, lo que nosotros esperamos que desarrollen en los aprendizajes. Y las escalas es algo que no vamos a tener dificultad porque ya están preestablecidas. Y recordemos que van a ser 4 escalas. Muy bien, entonces ya me imagino que cuando escucharon este tema de las rúbricas, muchas profesoras estaban con dudas y ahora cómo trabajar esto, y es comprensible el inicio porque el cambio de esquemas, el uso de nuevas herramientas, al principio nos podría generar un poco de dificultad, pero a medida que nos esforzamos, que invertimos tiempo en conocer la nueva herramienta, que en la medida que empezamos a dar uso a esa nueva herramienta, pues las situaciones van a ir mejorando. Y vamos a, luego de practicar un poquito el desarrollo o el diseño de rúbricas, vamos a estar ya mucho más tranquilos, y qué mejor si el desarrollo de rúbricas y de las otras actividades de nuestra práctica pedagógica se hace de manera colegiada, ¿ya? Muy bien, entonces veamos qué ventajas tiene el uso de rúbricas en las actividades de aprendizaje, ¿ya? La primera ventaja es que los estudiantes van a conocer de manera clara y de manera concreta, antes de que empiecen sus actividades de aprendizaje, cuál es la expectativa que tenemos respecto de lo que van a hacer. ¿Ya? Es la primera ventaja y por eso es muy importante que empecemos a trabajar por rúbricas. Antes de que empiece la actividad, los chicos van a saber exactamente qué queremos que haga
y en qué características. ¿Ya? Otra ventaja que nos va a brindar el uso de rúbricas es que los estudiantes van a poder hacer el seguimiento de cuánto están avanzando, si han avanzado bien, si están a mitad de camino o si están en una etapa inicial. La rúbrica entonces permite que los chicos hagan por sí mismos el monitoreo, cuánto van avanzando. Ahora, la pregunta sería, ¿en qué momento vamos a usar la rúbrica para recoger información y para tener evidencias de los avances de los aprendizajes de los chicos? Lo que se sugiere es que elaboremos rúbricas para la parte final de una unidad de aprendizaje, o inclusive hasta podríamos elaborar rúbricas para evaluar o recoger evidencias de todo un módulo de aprendizaje. No se sugiere usar rúbricas para cada sesión de aprendizaje. Lo correcto sería usar una rúbrica para evaluar o recoger evidencia de todo un módulo de aprendizaje o para evaluar y recoger evidencia de toda una unidad de aprendizaje. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a darnos cuenta que el uso de rúbricas va a permitirnos, en primer lugar, atender las diversas necesidades de aprendizajes que tienen nuestros estudiantes. Hay que recordar que en un aula de clases, en un salón donde hay 20 estudiantes, van a haber 20 necesidades de aprendizajes diferentes. Y atender esa diversidad de aprendizajes va a ser una ventaja que nos va a brindar el uso de las rúbricas. Por otro lado, nos va a permitir, tomando en cuenta que las necesidades de aprendizaje son diferenciadas, las rúbricas nos va a permitir atender y brindar oportunidades de manera diferenciada a esas necesidades de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Nos va a permitir que las brechas empiecen a cortar para que los logros de aprendizaje sean relativamente más homogéneos. Por otro lado, nos va a permitir hacer una retroalimentación constante en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esta es una gran ventaja de usar rúbricas, que usando rúbricas vamos a poder retroalimentar de manera concreta y de manera oportuna para que los chicos sigan desarrollando sus capacidades y con esto logren desarrollar las competencias que hemos previsto para el año escolar. Y otro elemento importante que nos permite el usar rúbricas es que vamos a evitar que se produzcan rezagos, que hayan deserciones o exclusiones. Es muy importante entonces el uso de rúbricas porque nos va a brindar y nos va a permitir una gran cantidad de elementos positivos para que nuestras actividades de aprendizaje que programemos para nuestros estudiantes sean las más adecuadas. Por cierto, hablando de rezago, deserción y exclusión, ustedes saben, profesores, que en primer grado de primaria ningún estudiante repite de año. ¿Se han puesto a preguntar a qué se debe que en primero de primaria no está permitido que los chicos repitan de grado? O sea, todo chico de primero de primaria pasa al año siguiente, pasa a segundo de primaria, independientemente de que avance mucho o avance poco. Eso tiene una fundamentación muy concreta. ¿Se han puesto a pensar por qué? Los invito a que investiguen las razones por las cuales en primero de primaria no debe de repetir el estudiante. Y eso me lo pueden comentar en la parte final del video. ¿Ya? Vamos ahora a ver en concreto un ejemplo de rúbrica. ¿Cómo elaborar una rúbrica? Recordemos que una rúbrica va a tener ¿cuántos elementos? 3. Aquí tenemos entonces un ejemplo de rúbrica y vamos a ver los elementos. En primer lugar, el primer elemento que debemos de tomar en cuenta en la rúbrica van a ser los aspectos a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar capacidades. Aquí está la columna de las capacidades. El desarrollo de capacidades nos va a permitir el logro o el desarrollo de una competencia.
Lo primero que debemos de completar entonces, profesores, es la columna de las capacidades, que ya están definidas, ya están preestablecidas. El segundo elemento que debemos de tomar en cuenta van a ser los indicadores de desempeño. ¿Ya? ¿Cuáles son esos indicadores de desempeño? Aquí están detallados. ¿Ya? Por ejemplo, para problematizar situaciones científicas tenemos como indicador de desempeño, formula preguntas estableciendo relaciones causales entre las variables. ¿Ya? Tenemos aquí entonces bien detallados los indicadores de desempeño según las capacidades, según las competencias, según el área en el que estemos desarrollando una rúbrica. Por otro lado, vamos a tener los niveles o las escalas. Recordemos que las escalas o niveles van a ser 4: en inicio, en proceso, en logro previsto y en logro destacado. Las 4 letras, ¿no? El AD, el A, el B y el C. Ahora, ¿cómo empiezo a llenar estos cuadros con las escalas o niveles? Debo empezar por la columna de logro previsto. En esta columna de logro previsto debo redactar el descriptor en función de lo que está programado que el estudiante aprenda para un grado determinado. Luego de desarrollar esta columna voy a pasar a la columna anterior, al nivel o a la escala de proceso. En la escala de proceso lo que debo de colocar es el aprendizaje, pero en menor grado de desarrollo. Y en el nivel o escala de inicio debo colocar el aprendizaje previsto en mucho menor nivel de grado de desarrollo. Y al final, dentro de el logro destacado, debo colocar un nivel de desarrollo del aprendizaje superior a lo que había programado, a lo que está previsto para un grado determinado. Por poner un ejemplo concreto, está programado o está previsto que el estudiante en un grado, por decir, de cuarto de primaria, señale o formule 4 preguntas en donde establezca relaciones causales en las variables. En proceso indicaré que el estudiante formula 2 preguntas en el que se visualice que hay relaciones causales entre las variables. En un inicio, que el estudiante formule una pregunta. Entonces son niveles de aprendizaje inferiores o de menor desarrollo respecto a lo que hemos programado. Y si estaba previsto de que el logro adecuado para el grado sea que el estudiante formule 4 preguntas, ¿cuál sería un logro destacado? Que el estudiante formule, por poner un ejemplo, 5 o 6 preguntas en donde se establezcan relaciones causales entre las variables. ¿Ya? Así de sencillo, profesores. Entonces tenemos la columna de aspectos a evaluar, en donde tenemos las capacidades y las competencias. Tenemos los descriptores, donde se van a especificar las actividades desarrolladas, y tenemos los niveles o escalas, en donde vamos a indicar las características de cada piso o cada logro que vaya logrando el estudiante. A cada uno se le puede asignar un valor numérico, por poner un ejemplo, a inicio 1 punto, a proceso 2 puntos, a logro previsto 3 y a logro destacado 4. O podemos dejarlo con la escala cualitativa, que es la que se sugiere desde las directivas del ministerio que utilicemos. Y luego lo que vamos a hacer ya al final es básicamente hacer una sumatoria aritmética de cuánto va avanzando en cada capacidad, y esa calificación va a ser llevada al registro auxiliar. Como hemos visto, profesores, hacer una rúbrica es recontra sencillo. Entonces, luego lo que quedaría es que ustedes elaboren una rúbrica. Yo los invito, profesores, a que elaboren una rúbrica, ¿ya?, del área en el que ustedes se desempeñen, me la envían y esa rúbrica yo la voy a revisar
y las apreciaciones y las sugerencias y las valoraciones las enviaré también por el medio por el que ustedes hayan elaborado